Blackwood House presenta. En el episodio 339 de Creative Talks Podcast, Fernanda Rocha nos explica por qué la disrupción de la inteligencia artificial en realidad es una revolución del lenguaje. Toy Story llega a los cines y nos da una lección sobre el impacto de la tecnología. ¿Por qué hacer arte en un mundo en llamas? Fernanda Rocha nos explica todo. Y para nuestros Patreon les hablamos del libro titulado AK, A New Kind of Intelligence for a World That's Always Changing, de Lee Strand. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Hace unos días, en los cientos de grupos en los que estoy y en los que de repente me he hecho un clavado, una persona recomendó un documental que se llama Humans in the Loop. Y no sé por qué tenía el presentimiento de que era un buen contenido y que aquello iba a resultar en una gran recomendación, por lo que le dije a John, tenemos que ver este documental. Afortunadamente lo encontramos de manera fácil, y lo digo porque en estos momentos, aunque a veces tienes todas las suscripciones, es bien difícil encontrar ciertos contenidos, sobre todo aquellos contenidos que están un poco fuera de la periferia, ¿no? Es decir, que no son los contenidos masivos o estos blockbusters que se estrenan en algunas plataformas. Y bueno, en fin, nos dispusimos a ver este documental que está disponible en Netflix. Pero más que documental, sí es un corto. Pero es más como documental corto, Sí, no sé. pero actuado. Es como un falso documental. Pero que al final del día sí aborda un tema relevante, y es qué hay detrás de todo el entrenamiento de la inteligencia artificial, específicamente en lugares o países como la India, en donde, para quienes no lo sepan, pues son de estos países, incluyendo algunos de Latinoamérica y de África y de Asia, en donde se maquila básicamente el etiquetado de datos para poder entrenar a los modelos de lenguaje o a otro tipo de tecnologías de reconocimiento como estos CAPTCHA o todo eso que nos permite supuestamente validar que somos seres humanos. Yo quiero poner como una explicación de qué significa Human in the Loop. Cada vez van a escuchar más y más este término, porque se refiere a un modelo de trabajo donde los seres humanos intervienen activamente en los procesos de sistemas automatizados o de inteligencia artificial. El objetivo de Human in the Loop es combinar la eficiencia de los algoritmos o la IA con la capacidad humana para razonar, juzgar éticamente y gestionar situaciones ambiguas. Nosotros, a lo largo de estos años que hemos llevado el término como una de las maduraciones dentro de los procesos de trabajo que muchas de las compañías que están incorporando IA necesitan tener y dominar, aparece la figura de un humano en todo el proceso. Digamos que la IA podría correr la investigación, podría correr el análisis o el pensamiento o el razonamiento, pero siempre vas a tener un humano al final tomando todas las decisiones, juzgando éticamente o la calidad del trabajo que te está entregando la IA o los algoritmos, y administrar si eso pasa al siguiente nivel de producción o si llega al usuario final o si se publica esa cosa que se esté haciendo. Por lo tanto, Human in the Loop para muchos de los que están haciendo IA o aplicando IA a sus compañías o procesos, pues es de alguna manera un firewall humano, un cortafuegos humano que protege o valida todo el trabajo creado anteriormente de manera artificial. Y que es importante decir que como es un loop, no es que el humano esté al final o en una parte específica del proceso. La posición de este humano puede variar de acuerdo al loop del cual se esté tratando. Por ejemplo, en el caso de esta película, una mujer indígena india está trabajando como etiquetadora de datos en la parte primaria, digamos, del proceso de entrenamiento, ¿no? Donde se le dan una serie de imágenes y ella tiene que etiquetar ya sea movimientos o palabras o una serie de pasos, digámoslo así, previos al uso de la IA por parte de un usuario, ¿no? Digamos que es como el behind the scenes antes de que un modelo salga a la luz.
Y bueno, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque a partir de eso, en conjunto con una responsabilidad que tengo esta semana de impartir un taller sobre herramientas de texto generativo o herramientas de IA que se enfocan principalmente en texto, aunque si bien hay modelos que ya son multimodales, pues bueno, hay ciertas herramientas que se especializan en texto. Entonces estuve pensando y dándole vueltas muchísimo al tema y sobre todo como que a la parte más profunda de todo esto, ¿no? Sobre el ruido que hay, del cual ya hemos hablado, y de esto que se repite de que la IA lo va a cambiar todo y que se habla de una revolución de inteligencia, incluso con este tema de las máquinas pensantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo dije, bueno, si me alejo de todo eso, o sea, si realmente yo defragmento o intento defragmentar cuál es el fondo de todo esto, cuál es la verdadera revolución y cuál es el verdadero riesgo de todo esto, pues creo que tiene mucho que ver justamente con el lenguaje humano. ¿Y a qué me refiero? Más o menos por allá del año 300,000 antes de Cristo, aunque no se tienen datos exactos de la fecha y hora en que esto ocurrió, bueno, se estima que alrededor de esos años es cuando los seres humanos logramos establecer lo que hoy conocemos como lenguaje, una serie de estructuras, símbolos, significados, que a través de los cuales pues, nos permitieron comunicarnos, ¿no? Y en ese sentido pensé que no era casualidad que los modelos de lenguaje se llamen así. O sea, no se llaman modelos de IA, no se llaman, no sé, modelos de programación, se llaman modelos de lenguaje. Y creo que ahí es donde está como la parte medular de toda esta discusión a la cual yo quiero llegar. Y es que al final del día, el lenguaje es lo que parte de lo que ha creado nuestra civilización, ¿no? La capacidad que tenemos de comunicarnos es lo que hace que podamos compartir ideas, que podamos resolver problemas y que podamos hacer un sinfín de cosas que sin el lenguaje no serían posibles. Después, por ahí de los 40, es cuando aparece por primera vez un intento de hacer un lenguaje maquinal o bien conocido como lenguaje de programación. Es decir, tuvieron que pasar 300,000 años y un Casi poco más nada para que pudiésemos desarrollar un lenguaje maquinal, ¿no? Y eso me lleva a muchas cosas. Entre ellas, pues el primero tiene que ver con los modelos de lenguaje a gran escala, sobre todo estos los más famosos y los más populares, se alimentan de corpus o de estructuras que agregan millones de textos, ¿no? Libros, artículos, documentación, etcétera, etcétera. Y todo eso pues ya lo sabemos. Pero lo que hacen con eso, que esa es para mí la parte fundamental de todo este asunto, es que no es que, y creo que ahí es donde está el error de los seres humanos y de ahí viene todo este hype de que si ya están hablando y de que si ya están haciendo no sé qué cosa, pero es que en realidad la máquina o estos modelos lo que hacen es que transforman todo ese lenguaje, lo transforman en vectores, en matrices, en tokens. Y eso no tiene nada que ver con el lenguaje natural, es decir, no tiene que ver con cómo es que nosotros hablamos y estructuramos, por ejemplo, quienes hablamos castellano, pues tenemos 9 grupos de reglas gramaticales que nos enseñaron en primaria, que tiene que ver con, tenemos verbos, tenemos sustantivos, pronombres, adverbios, adjetivos, ¿no? Todos estos, y a través de esos nos podemos comunicar. O sea, si yo quiero ahorita, y todo lo que he estado hablando de inicio a fin en este episodio, pues tiene que ver con que yo ya dominé la estructura gramatical y puedo decir palabras que de alguna forma u otra tengan sentido. Sin embargo, para que los modelos de lenguaje aprendan a hablar, pues no es que se aprendan estas reglas gramaticales o que se pongan a estudiar como nosotros lo hacemos, sino que más bien, como ya dije, transforman todo esto en un lenguaje a su vez que ellas como máquinas puedan comprender. Y para mí eso es lo más importante porque habla para mí de 3 cosas principales. Lo primero tiene que ver con el estatus del lenguaje como un recurso. ¿Eso qué quiere decir?
El habla, la escritura, los comentarios, todo eso al final del día se vuelve un insumo, pero este insumo no está tal cual, no digamos que no se transfiere tal cual, sino que se tiene que algoritmizar y convertirse en algo que ya no es lenguaje, ya es un token, ya es un número, ya es un cálculo, ya no es un lenguaje. Segundo, el rol del lenguaje como interfaz. ¿Por qué? Porque ahora nos venden la idea de que estos lenguajes y a través de la evolución de diferentes sistemas de entrenamiento, los últimos y más modernos que se conocen como Transformers y otros que han habido, pues nos han prometido que los chats con los que compartimos, específicamente de IA generativa, pues hablan un lenguaje natural, ¿no? Y de esa forma, entonces tú le puedes pedir que te haga un resumen, que te haga un texto y te entiende perfectamente y lo ejecuta. Pero en realidad, si nosotros pudiéramos ver lo que está debajo de la cortina o detrás de la cortina, no es que entienda que tú le pones ciertas palabras, sino que esas palabras están correlacionadas a un modelo probabilístico. Y a través de ese modelo y esos tokens dice, pues lo más seguro es que siga estas palabras y hace como una serie de correlaciones, ¿no? Pero tú como ser humano sientes o te da la impresión de que esto te está comprendiendo y entonces te sorprendes y dices, wow, qué maravilla, porque pareciera que sí habla un lenguaje natural. Sin embargo, no es así, ya que, por ejemplo, insisto, como en estas reglas gramaticales, por ejemplo, nosotros tenemos interjecciones, que son estas como onomatopeyas que hacemos de ay, uy, pum, paz, ¿no? O incluso podríamos agregar ahí dentro de esa categoría el por favor y el gracias, que pues, no, o sea, si lo vemos fríamente, pues no sirve de nada, ¿no? Lo hacemos porque hay un código de significado, que es parte del lenguaje, que nos dice que eso demuestra que eres una persona amable. Pero para la máquina eso no importa. O sea, tú le podrías no decir por favor, no decir gracias, y al final del día, aunque tú se lo digas, la máquina elimina esas palabras porque no le son útiles en sus cálculos, ¿no? Solo son útiles porque gastas tu tokens y haces que la máquina a su vez gaste más tokens, pero no es que eso le ayude al modelo a pensar de manera más eficiente, ni mucho menos, ¿no? Y el tercer criterio, el papel del lenguaje como criterio de verdad, que para mí ese es como el nivel más profundo si lo viéramos esto como un iceberg. Porque al final del día, si la información llega cada vez más mediada por estos modelos y más aplanada en el sentido que ya dije que se convierte el lenguaje en una serie de tokens, pues ahí es donde empezamos a encontrar como las barreras o los límites de estos modelos, porque por eso es que cuando alguien usa inteligencia artificial usa la frase de no es tal, sino tal, no significa X, sino y como ciertas estructuras que usa la IA. ¿Por qué? Porque es un camino fácil, porque dice, esta es la forma probabilística más eficaz de hacer X estructura, entonces la hace y por eso suena así, artificial, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando todo esto y cuando yo en particular estoy haciendo como toda la investigación para mi taller y como hacerle ver a las personas de, oye, al final del día sí pareciera que esto es un lenguaje natural, pero en realidad no lo es. Entonces ahí ya me voy a ciertos, digamos, paradigmas que han planteado algunos filósofos. Por ejemplo, Wittgenstein tiene una frase muy popular que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y esa frase me gusta mucho porque justamente tiene que ver con esto que yo estoy intentando explicar, que al final del día, paradójicamente, digamos que la cosa más inteligente que podríamos hacer nosotros como seres humanos es intentar enriquecer nuestro lenguaje, porque en medida que lo enriquezcamos podríamos entonces hacer solicitudes mucho más elocuentes, mucho más elaboradas, mucho más críticas, mucho más completas y complejas, y de este modo obligaríamos al modelo a no recurrir a estos caminos fáciles de usar ciertas frases o usar ciertas palabras, sino que intentaríamos o provocaríamos una anormalidad
que es como se conoce en el mundo de la programación, y esa anormalidad obligaría al modelo a expandirse de cierta manera, y eso incluso sería una forma a través de la cual nosotros como seres humanos podríamos obligar al modelo a hacer algo más que lo que hace de manera cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, esto además tiene que ver con otro tema en donde, por ejemplo, yo estuve viendo, no sé decirles cuántos videos, pero muchísimos videos en donde me di cuenta que quienes están enseñando estas herramientas, pues se refieren como todo el tiempo a copia este prompt y usa este prompt si quieres que tu IA te haga no sé cuánto contenido a la semana y no sé qué, ¿no? Y entonces, cuando yo efectivamente pruebo esos prompts y pruebo los resultados y los comparo y hago análisis, pues me sigo dando cuenta esto que les estoy diciendo. Hay una serie de sesgos, de palabras iguales, incluso de estructura en donde no son párrafos completos, sino enunciados sueltos, ¿no? Que pareciera enunciado, punto y aparte, donde no debe haber un punto y aparte, pero lo ponen pues porque así sonaría mejor según la IA. Y me doy cuenta que al final todos terminan publicando lo mismo, ¿no? Y que además tú podrías decir, sí, pero si yo uso, no sé, Copilot versus ChatGPT o versus Claude, me va a salir otro resultado. Posiblemente sí, pero al final va a haber ciertos parámetros en común en esos resultados. Por lo que al final del día, todo esto que estoy diciendo y hacia dónde quiero concluir es que no es que esto se trate de una revolución tecnológica per se. Y si la viésemos así, seríamos muy ingenuos en pensar que solo es una tecnología que está cambiando las cosas. Y todo esto me recuerda mucho a lo que Marshall McLuhan hablaba, no solo del medios de mensaje, que es como su frase más popular, sino al concepto que él comenzó a acuñar sobre la ecología de medios. ¿Y esto a qué se refería? Que al final a Marshall McLuhan no le importaba si la gente viendo la televisión estaba viendo un reality show o estaba viendo National Geographic. Eso no era importante para él, sino lo importante para él era cómo esa televisión, hablando de un medio, transformaba el quehacer, el comportamiento, la percepción, los hábitos, incluso la cultura de las personas, ¿no? Y por eso se refería a una ecología de medios, en donde, como ocurre en un sistema ecológico, la interacción que hay entre todos los elementos de esa ecología transforma la ecología misma, ¿no? Y para mí eso es lo importante. O sea, a mí no me importa si la gente usa IA para escribir un post en LinkedIn o para hacer una presentación o para mandar un correo. La verdad es que eso no me interesa tanto. A mí lo que me interesa es qué pasa en la interacción diaria, qué pasa con el sistema cognitivo y en este caso particular, qué pasa con el lenguaje. Porque al final del día, como ya lo han dicho otros autores, por ejemplo, pienso en Niklas Luhmann, que es un autor que refiero cuando yo doy mi taller de Segundo Cerebro con Obsidian, él tenía muy claro que la comunicación es la operación o el sistema operativo, no lo nombraba así, pero yo lo retomo y lo nombro así, es el sistema operativo de los sistemas sociales. O sea, el lenguaje es el fondo de todo lo que hacemos. Y si nosotros dejamos en manos de otros, en este caso de la IA, nuestro lenguaje, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que en cierto periodo de tiempo, un escenario que veo es que hablemos cada vez con menos palabras y que hablemos con una estructura distinta. De hecho, por ahí anduvo corriendo un artículo hace como 2 semanas sobre ¿ya estás hablando como IA? Y me doy cuenta que en algunos videos ya se empieza a sentir, pues claro, ¿no? Si tú le pides tu guión a la IA, pues ya se empieza a sentir cierta estructura del lenguaje que tiene que ver con estos aplanamientos, ¿no? Al final, el mensaje que yo le quiero dejar a la audiencia que nos está escuchando, porque es como, bueno, sí, Fer, pero ¿a dónde vas con todo esto? ¿O qué podemos hacer? Es que es verdad que entre más rico sea tu propio lenguaje, mejor vas a poder tú desempeñar tu tarea con IA, sin IA o lo que sea, y que si usas IA, mejores resultados vas a obtener y además, de paso, como efecto colateral, vas a estar obligando, forzando a la inteligencia artificial
a no usar el camino fácil de la eficiencia y que te entregue un resultado que le va a entregar el mismo resultado a millones de personas. Ok, aquí es donde entro yo, porque evidentemente esta conversación la tuvimos en un gran debate no grabado. Finalmente la estamos grabando en este podcast y donde Fer tomaba en cuenta todo esto que pasó después de ver esta película que, por cierto, está disponible en Netflix. No creo que gane premios, no creo que sea importante, no creo que aparezca en los billboards, no creo que sea visible, pero de hecho no es una película de ciencia ficción, es una película de la vida cotidiana de la India. Inclusive ves la lucha de clases y desde ese no conocimiento, porque ellos ni siquiera logran entender con claridad qué es la IA, pero trabajan para una compañía que se dedica a la IA, de eso va la película, y la perciben más bien, porque es un tema muy de marketing de la compañía que las contrata, la IA es un pequeño niño que hay que educar, ¿no? Ajá. Entonces, bajo esa maternada, proceso de maternación que ocurre contra esta maternidad que ocurre al interior de la compañía, pero que no les logran explicar nada, simplemente están tagueando y hay conflictos éticos, porque cuando taguean, no sé, están tagueando para una eficiencia en el campo, por ejemplo, porque tienen tecnología de visión de cómputo y de repente ven una oruga y la consideran como un organismo invasor. Como una plaga. Como una plaga, y entonces la matan, y ellos en su cultura es, no, espérate, ese gusanito ni siquiera se come la planta, solo se come la parte seca, es decir, ayuda a la planta, pero la IA, de acuerdo al pensamiento occidental de la compañía, es no. Todo lo que sea no planta es plaga. Entonces lo tiene que taguear como plaga, ¿no? Ese tipo de cosas son cuestionadas al interior de la película por si la quieren ver. Pero mira, Fer, a ver, tratando como de llegar a una síntesis desde un punto de vista usable de todo lo que nos has comentado. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, te decía que Harari, dentro de la crítica que podemos tener, estar en contra o a favor de él, eso fue lo que les fue a contar en el Foro Económico Mundial sobre que las IAs están reescribiendo el lenguaje y que estamos a nada de que una IA con esa reescritura del lenguaje puede inclusive cambiar o reescribir una religión por completo, dado que es nuestra manera de transmisión. Yo lo que ponía en la mesa es, wow, entonces necesitamos una nueva forma de transmitir conocimiento, un nuevo lenguaje no verbal, por ejemplo, algo que no sea codificado por las matemáticas, y esa era una provocación que de alguna manera la idea de Yuval me generaba. Este tema, Fer, me tiene, cada vez que hablamos de ella regreso al mismo estatus, ¿no? Como de preocupación, sobre todo por la manera en cómo se está adoptando. Pero cuando colaboramos con compañías que ya están invirtiendo masivamente en la IA, y esta semana vamos a colaborar, y las que siguen con esa compañía, no podemos decir el nombre por temas de, ya saben, te hacen firmar todo esto, que no puedes decir nada de esto, pero sí podemos decir la generalidad de lo que está ocurriendo. Pues estas compañías están comprando el boleto barato de, esto me hace más eficiente, esto significa que en lugar de tener 10 humanos, ahora tengo 0 porque lo hace una IA de forma automatizada. Lo que está pasando y el riesgo, y Fer, con esto complemento el análisis, es que estamos terciarizando todo. Es decir, estás terciarizando el lenguaje, estás terciarizando el pensar, estás terciarizando el razonar y se lo estás confiando a matemáticas, algoritmos que están corriendo matemáticamente para dar un resultado. Y ese resultado que están dando no necesariamente es lo mejor, porque están calculando, no razonando. Están a través de la lógica estructural y no del criterio llegando a los objetivos finales. Y ese cambio, Fer, sí es un cambio que sí va a crear una disrupción en el lenguaje mismo. Y creo que McLuhan, cuando hablaba, y gracias por referenciarlo porque yo soy un gran fan de McLuhan, lo que sucede con McLuhan es que él pensaba que los humanos en ese ecology, media ecology, los humanos nos manifestábamos en las extensiones tecnológicas que teníamos. De tal manera que una cámara fotográfica era una extensión de tu mente y tu vista para capturar ese algo que solamente era procesado, era una extensión de ti. Sin embargo,
Ahora la pregunta es, ¿son extensiones de nosotros la IA? La foto que tengo el día de hoy es en la primera generación, sí, pero en los primeros años de interacción con esa IA, parece que los humanos estamos comenzando a ser una extensión de esa máquina. Y es ahí donde me preocupa, porque si perdemos el razonamiento, si perdemos la capacidad de poder crear lenguaje o pensar, o nosotros ejecutar y hacer y crear, porque ahora lo hace el algoritmo, entonces nos convertimos en una interfase orgánica de la máquina. Y sí me empieza a dar como este morbo el saber que hay plataformas hoy en día ya publicadas que están como sugiriendo que la IA rente a un humano. Modelos de negocio que antes eran human, ahora son machine to human. Y lo advertimos muchas veces, lo dijimos en cada una de las conferencias o trabajos que involucraba con tecnología, lo hemos advertido en este podcast y finalmente está pasando. Sí, estoy de acuerdo contigo, es una revolución del lenguaje y estamos decreciendo en la capacidad de transmitirlo y confiárselo a un tercero, una máquina, un algoritmo, alguien que calcula, alguien que con matemáticas encuentra un resultado que nos logra sorprender porque son matemáticas, pero que no contienen esta sustancia humana, este taste que hace sentir ese resultado final en algo grandioso y no solamente algo funcional a secas. Y ya solo para cerrar, también quiero dejar esta reflexión en donde cuando una persona expresa a través del lenguaje, ya sea escrito, oral o incluso visual, pues hay una responsabilidad que recae sobre esa persona, queramos o no, ¿no? Por ejemplo, cuando un autor escribe un libro y ese libro provoca ciertas reacciones en las personas que lo leen, pues hay un reclamo, ¿no? De cómo te atreves a escribir esto, o oye, lo que escribiste está súper bien, ¿no? Hay una retroalimentación que se da a esa persona que se atrevió a expresar a través del lenguaje sus ideas. Y algo que me doy cuenta es que evidentemente la inteligencia artificial no asume ninguna responsabilidad por las palabras que dice. Sí. Y eso para mí también es un cambio bien significativo, porque entonces se suma a todo este fenómeno de la posverdad en donde pues, yo puedo decir lo que se me venga en gana y ahorita yo puedo decir que el cielo es de azúcar y sostenerlo y decir que eso es verdad, ¿no? Y como ya nadie está, digamos que prestando tanta atención a de dónde vienen las palabras o quién las dice, entonces ya no solo estamos dejando de hablar de manera correcta o interactuar de manera correcta. Y ojo, aquí no me refiero a usar las reglas de la RAE ni mucho menos. Me estoy refiriendo a articular de manera coherente las palabras. Y de repente las decimos y como vemos que la IA no se responsabiliza, entonces emulamos eso y decimos, pues da igual que yo ahorita diga que, no sé, que la vacuna X hace tal cosa, ¿no? Y eso es donde también a mí me parece muy riesgoso, porque al final del día las palabras son, digamos que los símbolos más sutiles que poseemos y de alguna forma, como lo dije al inicio, de ellas depende nuestro tejido humano. O sea, es muy importante el lenguaje y si lo estamos aplanando y si no nos estamos responsabilizando, si lo estamos dando por sentado y si cada vez nos estamos esforzando menos por saber aprender a escribir o aprender a narrar y a usar las palabras, pues entonces fácilmente alguien más, en este caso la IA, va a tomar esas palabras y hacer con ellas lo que quiera. Y de ahí a todos los sistemas, porque antes de entrar al podcast estaba escuchando a uno de los emprendedores más icónicos de la región en donde estamos, que tiene una compañía que ayuda a vender cosas por WhatsApp y que ha estado hoy en día en los últimos 2 meses convirtiendo todo a IA. Y te das cuenta que sí, vivimos en una simulación. O sea, hoy ya no es loco pensar que la posverdad y la generación de qué es verdadero, qué es real y qué no, todo es real. Solo que no logramos diferenciar lo que es verídico de lo ficticio, pero es real. O sea, tanto es real lo verídico como real lo ficticio, porque está ocurriendo. Lamentablemente las últimas 20 horas en México han sido 20 horas muy difíciles. Estamos grabando esto un lunes
23 de febrero, el día de ayer, uno de los capos más importantes de narcotráfico en nuestro país fue capturado y asesinado. Y eso provocó una ola de actividades bastante tristes de mencionar, y no voy a replicarlas porque los medios tradicionales y digitales ya están en eso. Solo que no sé, o sea, hoy no quiero tirar un número. ¿Cuántas de estas imágenes, videos fueron reales, verídicas? Pero fueron reales, ficticias. Y se corrió el rumor porque ahora ya tienes audios, fotografías y videos, muchos de ellos generados con IA y muchos de ellos también ya publicados de esto es falso, esto fue de tal, esto fue IA, etc. Pues esa simulación de la realidad lo que hace es confundirnos a todos. Y si no logramos nosotros tener en nuestro lenguaje, en esta revolución del lenguaje, muy claro el radar de qué es ficticio, qué es verídico, qué es valioso, qué no lo es, pues vamos a estar en un mar a oscuras con los ojos cerrados. Y el peligro de ahogarnos en esa artificialidad de resultados del lenguaje artificial, pues nos lleva a replantear que la humanidad va a entrar en una fase distinta en como antes estábamos. Y esa fase distinta no me gusta el resultado porque para nada está partiendo de un escenario donde magnifica al humano, sino que está haciendo al humano terciarizarlo todo para luego quedarte sin nada y vacío. Y entonces el lenguaje no es que desaparezca, sino que el lenguaje ahora es controlado por los que sí preservaron su lenguaje, por los que sí diseñaron que esto fuera de esta manera, y todos los demás solo nos convertimos en usuarios usados. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Ferí un poco en esta resistencia que estamos teniendo como humanos creativos frente a las herramientas tecnológicas. Pues llega finalmente Toy Story. Y yo te dije, ven, tenemos que ver esto juntos. Lo vimos en la pantalla de la computadora. Y vimos un corto de Toy Story que ya sabíamos por ahí que iba a ser una historia donde iba a llegar la tecnología finalmente a tocar a los juguetes. Y verla, o sea, a ver, plantamos una cosa. Tú y yo crecimos con Toy Story, ¿no? O sea, si ahorita le presentamos Toy Story a un niño de 15 años, probablemente no haya este attach cultural como lo tuvimos nosotros. Todos los que tenemos arriba de 30 y tantos, yo tengo 40 y tantos y claro que viví Toy Story en tiempo real. Y nosotros hemos visto cómo ha madurado generacionalmente esa historia hasta llegar a este punto de la tecnología, donde los juguetes están siendo reemplazados por las pantallas. Y en particular por una tablet, ¿no? Que además tiene toques de inteligencia artificial, sobre todo en estos diálogos de sí, te estoy escuchando, sí, y te repite en español y en inglés lo que dijiste, ¿no? Esto representa para mí la batalla final en términos de narrativa. O sea, es una generación entera, nosotros, quizá los millennials, que nacimos, que crecimos en ese contexto, un poco de la generación X también, pues de alguna manera llegó nuestra reflexión. Hoy que estamos en edades maduras y somos de alguna manera forjadores de la realidad del presente, pues nos estamos preguntándonos a nosotros mismos qué hicimos con nuestra tecnología y qué estamos transfiriendo a las nuevas generaciones. Me recuerda mucho, Fer, de esta gran pregunta que tú y yo insistentemente hacemos en este podcast sobre cómo nos convertimos en humanos más creativos, más conscientes, explotando y haciendo muchísimo más gala de nuestras habilidades humanas. Y me gustó, me conmovió, salieron lágrimas de mí cuando vi que Toy Story, finalmente que va a llegar a los cines este año, está abordando este conflicto existencial que tenemos entre la humanidad y la tecnología. A mí me recuerda sobre todo a los esfuerzos que se están haciendo en algunos países, en algunos estados, en algunas regiones, de alejar a las infancias y a las adolescencias de estas tecnologías, ¿no? Pero al mismo tiempo ya se están viendo algunos resultados del efecto colateral que tiene también esto, lo cual confirma mi hipótesis inicial, que la prohibición nunca es la solución. Por ejemplo, en Australia, que fue uno de los primeros lugares donde se comenzaron a sacar las pantallas del aula y que incluso se les prohibía
y se les sugería a los padres que en casa tampoco les permitieran usar estas herramientas. Pues resulta que obviamente el tiempo de pantalla se transfirió a otras cosas. O sea, ya no estás usando tu chat o tus redes, pero ahora esa pantalla se transfirió a la televisión y ahora juegas videojuegos o intentas hackear los sistemas para, por ejemplo, vi que un grupo de niños empezó a hablar en Wikipedia, ¿no? Porque no les permitían tener redes sociales y ellos crearon su propia red social. Lo cual me parece ingenioso y al mismo tiempo me parece evidente de pues, ¿qué haces cuando te prohíben algo? ¿No? Es cuando, busca la manera. Cuando eras adolescente y te decían que tener sexo era malo y que te lo prohibían, pues lo que ocurría era el efecto contrario, o sea, era que más ganas tuvieras de experimentar, ¿no? Entonces creo que al final del día el que una película, pues que como dices tú, que ha sido parte de la cultura pop durante los últimos años, ponga el dedo en la llaga o ponga el tema sobre la mesa, pues obviamente, por un lado, pues me parece ingenioso porque pues, son los tiempos que estamos viviendo, pero también me parece necesario porque al final del día no sé a dónde va a llegar, o sea, cuál va a ser la conclusión de la película. Supongo que va a intentar terminar como en esta mediación de la tecnología y los juguetes, no lo sé, pero que también me da cierta nostalgia porque es verdad, o sea, a mí me da mucha tristeza y sé que igual ya me estoy oyendo como viejita, pero pues yo no estoy diciendo que se prohíba, insisto, no creo que la prohibición es la solución en ningún caso, pero sí que me da tristeza que a veces pues yo ya no veo niños en la calle jugando, ya no veo niños con juguetes o haciendo cosas de niños, sino más bien viendo programas, viendo cosas en su tablet, ¿no? Entonces creo que más bien ahí es un tema en donde estamos responsabilizando a las pantallas y a la tecnología y obviamente se está levantando la voz para que los gobiernos hagan algo, lo cual me parece perfecto, o sea, no estoy diciendo que los gobiernos no deberían hacer nada, sí deberían hacer, pero no en el sentido de prohibir, sino en entender realmente cuál es o debería ser el uso de la tecnología, ¿no? Al final creo que esta historia, pues no sé, insisto, no sé cuál va a tener el final. Me gusta que en este caso también la protagonista sea Jessie y no los otros juguetes que siempre habíamos visto como Woody y Buzz Lightyear. Que Woody ya llega también calvo, ¿no? Fue una cosa interesante que hasta le resalta en la cabeza la calva y todos. ¡Oh! Te habla de los obviamente tiempos, hay ¿no? señuelos que refieren a, como dices tú, a situaciones que tú como adulto ya estás viviendo. Claro. Pero al final creo que va a ser interesante. Ahora bien, yo no sé qué va a pasar. O sea, insisto, ya hablando en el mundo real, ¿qué va a pasar con el uso de estas tecnologías? Tampoco estoy diciendo, yo entiendo que, y lo digo desde el desconocimiento de no soy padre ni madre, y yo sé que es bien difícil hoy en día, digamos que controlar eso, porque los niños están en sus colegios o con sus amigos o en la sociedad, pues conviviendo con eso. O sea, tampoco creo que sea la idea que tú digas, pues en esta casa no se usa tecnología, ¿no? No sé qué tan viable sería eso. Pero al final creo que como todo en la vida, pues se requiere un balance y se requiere sobre todo guía e instrucción, ¿no? También hablábamos en el otro episodio sobre, pues nos lanzaron al mundo de la digitalidad sin instrucción, sin manual, sin una precaución o prevención de cómo funciona, los riesgos que hay. O sea, yo la verdad es que si yo fuera el gobierno me enfocaría en programas que tuvieran que ver con eso, ¿no? Como en los posibles riesgos. Porque que eso es con lo que quiero cerrar. Hoy en día hablamos de una generación digitalizada y que ya nacen con su tablet y esas cosas. Pero pues eso no quiere decir que entiendan cuáles son los riesgos o entiendan cómo funciona. Es que a eso es donde quiero entrar. El capitalismo tecnológico nos convirtió y nos mantuvo solamente a nivel de usuarios, no de creadores. Y por favor, creadores, no me confundan con creadores de contenido a secas o celebridades. Está tremendamente mal entendido y la razón por la cual está mal entendido es porque nunca se desarrolló una cultura digital del uso correcto de estas tecnologías. Hoy estamos aquí y a mí, Fer, por ejemplo, me encantaría ver y ojalá tengamos oportunidad
de ver qué hace un niño puro. O sea, una generación, ¿qué son alfas? Ya betas, ¿no? Alfa, beta, que tenemos por ahí un par de sobrinos que tengo todo mi radar puesto en ellos sobre cómo van a reaccionar. O sea, como alguien que nace en un momento donde ya hay un Roblox y un Minecraft, ahora ve la crítica desde unos juguetes que se niegan a morir, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo nuestra generación ahora mismo de ¡upsi! Nos equivocamos. Regresemos de nuevo al mundo que conocíamos y creo que no hay un plan siquiera para dar un paso atrás. El único paso atrás posible sería deja de usar, deja de conectarte, deja, como tú dices, prohibirlo y eso no va a pasar. A menos de que se acabe la electricidad y durante décadas estemos nuevamente en el oscurantismo, no va a pasar. Pero me encantaría ver cómo lo percibe un niño, ¿no? Un niño que está diciendo, ¿cuál es el conflicto? Yo juego con los dos, o sea, ¿sabes? Y por ejemplo, estos días estuve caminando en la Plaza de la Computación, en una de las zonas de Querétaro que me hacía falta como explorar en el centro, y me metí a la Plaza de la Computación y ciertamente estoy viendo, aunque no es la gran Plaza de la Computación que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, que son enormes, tanto los niveles como los lugares que venden y tratan tecnología, sí pude encontrar, por ejemplo, un Nintendo Game Boy o inclusive ya un letrero que decía se reparan iPods, lo cual despertó mi apetito por decir, yo tengo 2 iPods que se descompusieron y que tal vez vaya a reparar. Me acerqué a uno de los lugares para decirle, oye, ¿qué está pasando con el iPod? Y me dijo, muchos jóvenes, o sea, jóvenes, no adultos como yo. No señores como usted. Están trayéndolos de nuevo. Claro. Y dice, pero pues ahora, por ejemplo, ¿te acuerdas que tenían un disco duro Toshiba, todavía mecánico, ¿no? O sea, cuesta muy caro repararlo, pero hay un interés por regresar a ese punto medio. Tú también me dijiste, Fer, que querías un Walkman, ¿no? Hoy hemos dicho en este podcast que nos ha tocado ver en los mercados el surgimiento de los cassettes y los LPs en vinil. Entonces, a ver a dónde nos vamos a acomodar. O sea, tampoco podemos ser catastrofistas y decir, estamos perdidos para siempre y por siempre, ¿no? Creo que hay una resistencia y creo que históricamente las resistencias han sostenido a la humanidad, aunque no han sido masivas y populares, la verdad. Lo que es masivo y popular es lo que el mercado quiere que consumas, pero siempre hay estas tribus que sostienen los hilos del peso de todo lo demás. Y no porque quieran, sino porque les gusta, porque encuentran sentido. Y creo que ahorita estamos en una búsqueda de sentido. No importa si estás en Cuba, o en Venezuela, o en Colombia, o en Chile, o en Barcelona, o aquí en México. Todos estamos viviendo la misma película, solo que en intensidades distintas, pero es la misma. Y todos estamos buscando sentido. Creo que Toy Story nos está trayendo ese recordatorio de, oigan, ¿buscamos sentido? Porque yo sí recibí ese mensaje. Yo creo que yo sí lo acepto. Es como, sí, a mí también me gustaría como llegar a una conclusión que les dé sentido a los que tal vez se sienten perdidos. Y que ojo, también a veces siento que le adjudicamos mucha responsabilidad a las películas, ¿no? Solo es una película. O sea, claro, también pero es como... de alguna manera, como abrimos el podcast en temas de lenguaje, pues hay artefactos que distribuyen el lenguaje de manera más eficiente. La música es una de ellas, los videos en YouTube y TikTok también, el cine, que ha perdido contundencia en los últimos 10 años porque se ha convertido en otra cosa que se niega a aceptarlo, pero el cine sigue estando ahí. Entonces es un transmisor cultural tremendamente eficiente todavía para generaciones como la nuestra. Por eso dedicamos tanto tiempo a estar husmeando en las historias grabadas que alguien más hizo para nosotros. Y creo que Toy Story, en la oportunidad histórica que tiene, en la narrativa que ha venido construyendo, me parece muy sensata la postura que está tomando o el approach de la problemática, teniendo, y lo hemos platicado, Lego y buscando un nuevo chip que se comunique. ¿Sabes? Hay una revolución de juguetes inteligentes que está por nacer, en donde Toy Story pues también va a poner como su narrativa. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y hablando de eso, me recuerdas justo a una charla que vi
en YouTube de una chica que hace lo que yo puedo describir como una defensa apasionada de por qué es importante hacer arte en un mundo en llamas. Y me encanta porque además ella evidentemente tiene un carisma muy particular. Se llama Amy McNee. Y lo que intenta hacer ella en toda esta conversación es que es como exigirnos o reclamarle al mundo en general, no a nadie en particular, el por qué es importante. Y me encanta porque pone imágenes, por ejemplo, puso un meme donde el mundo está en llamas, literalmente, y como dice, los artistas, y hay gente gritando, ¿no? O sea, como de, claro, quien hace siempre un reclamo y un señalamiento, pues tristemente o afortunadamente siempre son los artistas. We're living in a culture that sidelines the creative act, that says it's something for children or something for the retired. It's an indulgence. It's a little bit selfish. It's frivolous. It's decoration. It is a narrative that is actively harming us. It is repressing our innate instincts to create. And today we're going to look at why making art is going to make your lives better and the world better. Why art is so incredibly important to you. Por lo que, pues, ella evidentemente aborda desde muchos aristas. Primero, desde el síntoma que estamos teniendo, de esta desesperanza que decía John, de este colapso, esta desigualdad, esta desesperanza, con todo lo que nos está ocurriendo en diferentes partes del mundo donde ya ni siquiera, no puedo decir ahora mismo que hay un refugio en el mundo donde digas, si te fueras a vivir ahí todo sería increíble. Creo que cada país y cada región está lidiando con su problemática de manera distinta, en mayor o menor intensidad. Y pues lo que hace esta artista es, primero, plantearnos qué es lo que ella entiende por creatividad, ¿no? Y al igual que lo hemos conversado aquí y que en un diálogo con otros artistas hemos concluido, es que toda la gente pues tiene esta capacidad creativa, no solo los artistas, y tampoco se trata de hacer obras perfectas, sino para ella creatividad es cualquier acto que alguien ejecuta con la intención de conectar. When I talk about art, when I say the word creativity, I'm talking about anything from making a YouTube channel where you talk about your favorite Pokemon cards, to singing, to cooking. The creative act, art, is anything we do where we create something with the intention to connect. So none of you are getting away with it today. When I talk about how we need your art, I am talking to you. This conversation is about you. Y esto va de cocinar, cantar, incluso abrir un canal de YouTube y ella pone el ejemplo, sobre Pokémon, escribir poesía, hacer fanfics. O sea, para ella todas estas actividades en un nivel de creatividad están digamos que en el mismo nivel. Por lo tanto, para ella es, pues hagamos arte todos. O sea, es una invitación a no dejemos que los artistas carguen como en sus hombros el peso del mundo, sino más bien como tratemos todos de alguna forma u otra de ejercer esa parte artística, de ejercer esa parte creativa. Y ella justamente dice, y no se trata de que yo esté aquí ahorita con ustedes defendiendo a un pequeño gremio, sino lo que estoy intentando hacer es reivindicar el poder de la creatividad como una función básica de ser humano y de habitar esta realidad. Después se va a explicar a la creatividad como un pilar perdido del desarrollo personal, así lo menciona. Ella menciona que vivimos en una cultura que está obsesionada con optimizar el yo y habla de estas prácticas de meditación, de sueño, de entrenamiento, de biohacking, etcétera, y pone muchos ejemplos, pero ella dice, pero nadie está preocupándose en la importancia del juego creativo. O sea, todo el mundo te dice, duerme mejor, come mejor, piensa mejor, ¿no? Todo, pero nadie te dice, oye, sé mejor creativo. Sí, no, todo es performar y no es una búsqueda auténtica de una curiosidad tuya. Entonces, ella dice, hemos aceptado que cuidar el cuerpo y el rendimiento es serio y hemos aceptado en ese mismo nivel que jugar con colores, que hacer sonidos, que escribir historias
no es serio y por lo tanto no es importante. Y no es serio porque no genera economía, ¿no? Entonces, We are constantly sidelining our creativity to being something that is not productive. There are bigger things happening in the world. How could I be playing the piano? I work with thousands of creatives, thousands of artists, and I'm getting dozens of DMs each week that say, I don't know how I can be spending my time at my piano when there is so much pain in the world. What I need all of us to realize today is that we need to be at the piano making our art more than ever as we navigate these incredibly difficult things. Art is not just for kids. Art is not just for adults. Art is not just for peacetime. Art is now. We need it now. Ese segundo punto me parece, ella así lo llama, el pilar perdido del desarrollo personal, en donde dice no se le da la misma relevancia o importancia a la creatividad. Y en tercer lugar, ella sostiene que crear nos devuelve agencia. Y es verdad, porque ella menciona, cuando tú creas, hay una serie de estímulos que ocurren a nivel neuronal, a nivel químico dentro de tu cuerpo, que te hacen sentir una serie de satisfacción, una especie de satisfacción, que esa satisfacción pues te empodera y te hace sentir que sí hay cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces ella justo habla de, tenemos una saturación de noticias terribles que están ocurriendo, que son reales, y nos hace tener esta sensación de que estamos como pequeñas fichas en un gran tablero donde otros juegan y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y ella dice, pues ahí es donde la creación se necesita. Y ella lo menciona y me encantó la palabra que usó porque eso lo hemos abordado en otros episodios. Y ella dice, la creatividad es un pequeño laboratorio de soberanía. Creativity is the missing pillar of self-development. We are a culture that is obsessed with optimization and productivity. We've got podcasts coming out of our asses about like how to, do breath work and be the best versions of ourselves. We're looking at meditation practices, sleep practices, exercise practices. How can we optimize and be the best versions of ourselves? And no one's talking about creativity. No one's talking about making stuff. It is the missing pillar of self-development. Creativity is the missing pillar of self-development. It needs to be something that you think about when it comes to how you look after yourself. So creativity is our power to enact change and bring order to the chaos that we are currently experiencing. When we create, we have agency. Creativity is our power to enact change. It is how we become powerful. And so many people are leaving our creativity on the sideline, discarding it as just play. It is so powerful to pick up whatever instrument it is you want to pick up and make something. The power is in your hands. You're sitting on the throne when you make art. Wow, qué hermosa definición. Sí, me encantó. Laboratorio de soberanía. Ajá. Lo es. Sí, entonces ella dice que cuando tú escribes una novela, escribes una canción, lo que sea que hagas, te vuelves como que el creador de tu propio universo. Y eso, de cierta manera, te emancipa, ¿no?, de la situación tan difícil y compleja que nos está tocando vivir. Por lo tanto, dice, claro, tampoco soy ingenua y digo, ay, pintar va a arreglar el mundo. No, pero lo que sí va a arreglar es la confianza que yo tengo en mí, la habilidad que yo tengo en mí. Arregla, ¿no?, tu mundo. Entonces ella dice, más bien te da este efecto en el que sí puedes hacer algo en lugar de solo consumir. Entonces, cuando enfoca la creatividad a estos 3 niveles que acabo de mencionar, al final la conecta con el tema de la economía de la atención, que ya también hemos hablado mucho en este podcast. Y ella dice, mira, si tú pasas 3 horas diarias en el teléfono, estás regalando 10 años de tu vida a las plataformas. Wow. Y qué bueno que lo pone, porque ahora mismo, mientras estamos grabando este podcast, se está llevando a juicio tanto a Meta como a YouTube porque se dieron cuenta los gobernantes que diseñaron todo esto para ser adictivo, ¿verdad? y apenas se están preguntando en el juicio si es cierto. Y bueno, lo interesante es que se tardaron 20 y tantos años en tener la pregunta, ¿no? Claro. Lo bueno es que se está preguntando, pero coincido, en la economía de la atención, cuando tú pierdes todo este tiempo regalándole tu atención a eso, cuando haces la suma,
Dices que son 10 años. Pues ella hace como esa proyección, En ¿no? un promedio. O sea, En que promedio. imagínate los casos más graves, ¿no? Donde en lugar de dedicarle 3 horas, de gente que le dedica 6 horas de su vida, pues está perdiendo 20 años. Ahora, también evidentemente ella es consciente que esto es parte de un sistema más grande. Es decir, hablamos de la economía de la atención, pero claro, si yo trabajo 18 horas seguidas, pues no voy a querer llegar a mi casa a aventarme una conferencia de Schopenhauer. Eso es claro, ¿verdad? Voy a querer desconectarme. Sí. O sea, no es solamente la plataforma, sino el sistema que con la plataforma potencia. Claro, ¿no? y todo eso está hecho por diseño. Exacto. Es decir, no está pasando de manera Aleatoria ups. o, ay, ¿cómo no, pasó? No, fue diseñada exactamente para funcionar de esa manera. Ahora, evidentemente, pues ella justo al estar consciente de todo esto, pues dice que desde su perspectiva hacer arte es activismo y no en el sentido simple de que, o sea, de que, ya saben, como blanquear al arte y decir, ay, es lo mejor que ha pasado, no, sino desde el sentido de que nos mueve a hacer arte y usar nuestra creatividad, nos mueve hacia ciertos imaginarios e historias que se salen de la dictadura de la narrativa que hoy tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella cuenta una historia, un caso de una mujer que se siente culpable. Ella trabaja para asociaciones de clima y no sé qué, y se siente culpable porque quiere escribir novelas románticas. Entonces se siente culpable de, oye, ¿cómo voy a estar escribiendo novelas románticas si estoy viendo el problema del clima, ¿no? Entonces como que siente que eso que quiere hacer no es importante, pero lo que ahí la ponente intenta discutir es la culpa, o sea, la culpa que sentimos cuando queremos hacer algo que a lo mejor no va a performar, ¿no? Y bueno, al final de la historia lo que dice, pues es que no está peleada una cosa con otra, o sea, tú puedes dedicarte a lo que sea, pero con tu sensibilidad contribuir a la parte de lucha del mundo con un dibujo, con una publicación, y no necesariamente tiene que ver con que, no sé, vas a provocar una gran disrupción o vas a salir a las calles a reclamar, ¿no? Sino que desde esos pequeños ejercicios, que ella ya lo dije, que llama como estos pequeños actos de soberanía, pues tú puedes hacer frente a la situación que te está tocando enfrentar. Y evidentemente mi tema es cuál es su postura frente a la IA. Y frente a la IA dice claramente se nos viene una gran tormenta, lo llama como la tormenta que viene, pero me gusta una postura que puso muy clara. Dice, frente a la IA, que es una máquina que puede producir infinitas imágenes correctas, y mucho de lo que platicamos al inicio es, claro, matemáticamente te da esa corrección matemática, por lo tanto es infinita su capacidad. Si las máquinas ya pueden producir esto, entonces se vuelve más valioso la huella humana, la vulnerabilidad, la torpeza, la rareza, la contradicción, ¿no? Cuando tú mismo cometes un error contigo mismo y probablemente estás entrando en una tesis y antítesis al mismo tiempo. Y ella invita a inclinarse hacia la humanidad de tu obra, el temblor, el error, lo no optimizado, en un ecosistema saturado de outputs perfectos, artificiales, pulcros. Entonces la obra humana funciona ya como un refugio táctil. Alguien estuvo aquí con su tiempo finito y dejó este rastro. Y entonces es cuando mucho de lo que hemos comentado en este podcast durante años sobre lo importante de las humanidades, lo importante de la creatividad, lo importante de que se sienta humano todo, vuelve a tomar un nuevo ángulo de valor y riqueza que no puede entregar la IA. Y de hecho, con todo esto, al final, con lo que cierra, que también me pareció algo precioso, es con la dimensión que tiene el arte y la creatividad en el sentido de legado y cuidado, que el cuidado es algo que también hemos venido platicando mucho en estos episodios del podcast, en donde dice, mira, piénsalo así, cuando un padre le escribe poemas a su hija, ¿no? Y cuando ya no está,
pues esa hija en algún momento va a recurrir a esos poemas, o la receta que te dejó tu abuelita de los tamales, que nadie más los hacía como ella, y tú usas esa receta en el futuro para hacerte esos tamales y recordar esos momentos que pasaste con tu familia o con tu abuelita. O incluso ella dice, incluso ese video tonto que alguien grabó, pero que para ti significa mucho, y cuando estás triste recurres a él y vas y lo ves y te hace sentir mejor, ¿no? Entonces él dice, no es egoísta hacer arte, sino hoy más que nunca es necesario. Y dice una frase que también me gustó mucho, que es: tu arte es el antídoto al dolor de mucha gente y lo estás reteniendo, ¿no? Entonces ella dice, el negarte tú a hacer arte, de alguna forma u otra, es negarle al mundo algo que puede ser un alivio para las personas. Claro. Y eso me hizo, en cierto modo, sentir un poco responsable de algunas cosas que he querido hacer, de proyectos que tienen que ver más con arte y que por una cosa u otra no ven la luz. Y digo, claro, o sea, es que nunca sabes que eso podría significar algo importante para alguien más. Y bueno, al final podríamos concluir que no es que esto, no es que esta charla vaya a provocar una revolución, ni mucho menos, pero creo que sí pone en la mesa puntos muy importantes de por qué deberíamos hoy más que nunca entregarnos al arte, intentar hacer arte, y insisto, no para performar, no para que esto te lleve al éxito y al estrellato, sino simplemente para desahogar y para encontrarle un caudal a todas las emociones que estamos reteniendo y que colectivamente estamos sintiendo. Me encanta esa conclusión, Fer, porque mucho le pasó esto a Human in the Loop, ¿no? O sea, no es una película para performar. O sea, no está hecha para convertirse en un éxito de venta de tickets en los cines. Está hecho porque alguien tuvo una preocupación genuina y la quiso narrar desde el campo, desde un humano que no tiene ni idea qué es la IA, pero ya trabaja para la IA, pero le preocupan las cosas humanas, y cuando logra entender que él está entrenando a la IA o ella está entrenando a la IA como si fuera un niño, se preocupa por educarlo lo mejor posible desde su pensamiento cultural, histórico, etc. Y no tiene nada que ver con capacidad de IA, chips, bytes, lo que sea, sino con la capacidad humana de cómo se aborda un tema tan complejo, donde lo humano no debemos borrarlo de la ecuación. Y eso es el arte. Es la ecuación humana que no debería ser borrada de la ecuación. Making art is activism, but I am moved by art, and the culture is moved by art. We are impacted on a very human level when we consume creations. It is political. You can change the world with your art. Use your creations to seek the change you want in this world. Making art is activism. There has never been a better reason to create art than the incoming storm of AI. We need humans making things. The beauty and magic of art is that connection, that human connection. I replied to this DM and I said, we consume art to feel closer to humanity. Lean into the humanity behind your art. Lean into the vulnerability, the mess, the imperfections. People are going to start craving it. Do not ever come to me with the excuse of AI is going to make art. I will sit you down and force you to draw something. The act of making art is inherently generous. This is important. Art isn't to be sidelined. You are inherently creative with something very beautiful to give this world. I need you to start taking it seriously. You are so needed. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Johnny, hablando de ser humano y de la humanidad, me llamó mucho la atención un paper que se publicó en donde un grupo... ¿Un paper? Sí, es un paper, o sea, es una investigación formal, académica, Okay. En la que se analiza cómo podemos ser percibidos como una persona cool. Y yo dije, a ver, esto me interesa, no porque yo quiera o aspire a ser una persona cool, sino porque siempre me ha llamado la atención que ciertos rasgos nos parecen a muchas personas como algo cool. Esto Y yo me quería hubiera- como entender
qué es el cool, o sea, qué es ser cool, ¿no? Eso me hubiera interesado mucho hace 25 años. Bueno, primero, el paper aclara que no se trata solamente de ser buena persona ni de caer bien, sino que más bien lo cool es un tipo específico de positividad ligado a cierto estilo de relación con el mundo. Y defragmentaron cuáles son los 6 rasgos centrales de la gente cool. Y te los voy a contar. Vamos a medirnos, ¿no? Yo no me siento nada cool. O sea, No sé, yo me considero cero cool. A ver, el estudio lo dirá. Bueno, a ver, ¿con quiénes hicieron este estudio? Porque es importante. Son más de 4,000 personas en 13 países, ¿ok? No es que solo le preguntaron a 2 personas que iban pasando. O sea, sí trataron como de tener una muestra representativa. A ver, ahí va. El primero es una persona más extrovertida. Es decir, sociable, visible, que se mueva hacia afuera, que hable, que se muestre. Eso cuenta con estos 6 elementos o 6 rasgos para ser una persona cool. Okay, yo ya perdí. A ver, espera. Ciertamente no eres extrovertida en el ámbito social, visible, físico, pero sí que lo eres en el ámbito digital. Y la razón por la cual, por ejemplo, este podcast, si no fueras extrovertida, nunca tomaría la responsabilidad de tomar un micrófono y compartir tus ideas y estar dispuestas al compartirlo, exponerte ante las personas que igual están en contra de ti o, ¿sabes? Claro. O sea, sí, de alguna manera te puedo poner palomita, pero como si fuera un estudio de Eres o Tú, 2 revistas que creo que ya no existen, donde hacían estos como, ¿qué tan popular eres? Aquí te doy un punto, digamos, medio punto. La mitad. Siguiente, más hedonista. Es una persona que busca placer, disfrutar, pasársela bien y está orientado a tener una buena vida en el sentido experiencial. Hay 10 de 10, ¿no? Aquí yo sí, o sea, sobre todo la comida. Ahorita ya la bebida ya le bajé, pero... Lectura, conocimiento, viajes, libros, novelas, cine, música, arte. Eres hedonista. Yo también. Sí me considero. Ahí sí. Siguiente, más poderoso. Es decir, que tiene cierta capacidad de influencia, estatus o control sobre su entorno. No es alguien sin agencia. A ver, aquí me voy a meter. Ciertamente la palabra más poderoso me provoca molestia. Yo no me considero poderoso. Y mucho del no considerarnos poderosos porque no queremos cargar el poder desde otro exacto, lugar. Sí. Y no queremos cargar el poder tradicional, ¿no? O sea, es como, no, yo selecciono no ser poderoso porque no me interesa cargar la responsabilidad del poder. Pero sí que tienes total agencia, a tal punto que la agencia sobre los futuros que estás compartiendo con las compañías, con las personas que nos rodean, que a su vez están empezando a preguntarse sobre los futuros, pues ciertamente es una parte de poder que ejerces. Sí, desde la responsabilidad, desde todo lo que involucra, pero no es el poder tradicional que nos parece tremendamente aburrido y predecible. Por lo tanto, aquí podemos poner 70%. Muy bien. Más aventurero es una persona que se arriesga, prueba cosas nuevas, busca novedad y experiencias intensas. 100% tú. Esto sí. 100% yo también, pero tú creo que más, Fer, porque en la parte aventurera donde te arriesgas, rompes las reglas. Sí, yo les contara todo lo que he hecho, o sea, no es necesario, no me voy a exhibir aquí. Aquí, en lugar de ser 100, sería como 250 y compensa todo lo demás. Ándale. Más abierto o abierta es una mentalidad abierta a ideas, personas y estilo de vidas diferentes, receptividad al cambio. A ver, si estás abierta, voy a hablar por mí de mí. Sí estoy abierta, pero ya tengo muy claro lo que no estoy, o sea, no quiero volver a escuchar. O sea, cuando alguien dice, no, eso es culpa del capitalismo, ¿no? Es como, sí, es verdad, defiéndelo. No, pues es que el capitalismo y el gobierno. Sí es verdad, pero dime más. O sea, esa historia la conozco desde que era kinder. Ya no necesito... O sea, si alguien va a hablar de eso es porque va a ir profundo y va a darme un contexto más amplio. Entonces, puede decir que me estoy cerrando. O sea, estoy tan abierto que ahora estoy con mi ignorancia crítica
cerrando ciertas manifestaciones de esto ya lo vi, esto ya lo sé, no me lo repitas. ¿Tienes algo nuevo respecto al tema? No, entonces no me interesa. No, yo sí me siento abierta, sí me considero una persona abierta y como siempre intento. De hecho, justo cuando ya siento yo que estoy como llegando a un límite de cualquier cosa, como que trato de moverme de ahí. Yo misma me someto a... Yo no, por ejemplo, en Mazatlán, que los quiero mucho, y no mucho ellos a mí, cuando dicen, no, tenemos el mejor mar del mundo, ¿no? Y es, híjole, es hermoso, te entiendo, te quiero mucho, te abrazo. Sí tienes razón respecto a la comida, o sea, sí, la gente de Mazatlán es hermosa, pero no tiene el mejor malecón y playa del mundo. Bájele, en serio. Y o sea, el estar abierto, yo no puedo estar abierto a esas expresiones. No, como, yo cállese. Yo sí los dejo ser. O sea, a mí no me interesa. O sea, no sé. Mazatlán los quiero, pero trato de ser abierto. no tienen el mejor mar del mundo. Bueno, siguiente y último, más autónomo o autónoma. Actúa según sus propios criterios, no simplemente siguiendo normas o expectativas. Se percibe este nivel de independencia, de juicio y de acción. Sí, 100%. Bueno, todos estos rasgos distinguen, de acuerdo a este estudio, a una persona cool de alguien que no es cool. Y algo interesante es que en este artículo muestra dos conceptos, que es cool y good, que en algunos casos se solapan, pero no son lo mismo. Es decir, cuando la gente se refiere a alguien cool o a alguien bueno, no necesariamente está hablando de estos 6 características a la par, ¿no? Y ahora, las personas buenas, entonces, ¿cómo se perciben? A diferencia de las personas cool, se perciben como más conformistas, más tradicionales, más cálidas, más amables, más preocupadas por el bien, más calmadas. Mientras que las personas cool puntúan relativamente menos en esas dimensiones. Es decir, no son tan tradicionales, tan conformistas, sino están más enfocados en lo que ya dijimos, en la aventura, en la autonomía, en el placer, en el poder, en la apertura y en la extraversión. Ahora, eso no implica que ser cool sea ser mala persona, pero implica que como que ese brillo social o esa cosa que destellan y que se transmite viene menos de cumplir las normas morales y más de proyectar una independencia, una intensidad, una capacidad de influencia. Y pues eso es, de acuerdo a este estudio, lo que significa ser cool. Y usted puede escuchar que nos está aquí en este momento sintonizando. Ya no se dice sintonizar, ¿no? Ya eso no. Es de radio. ¿Cuál sería la palabra? No sé. Playabilizando, sí, reproduciendo. Usted que nos está reproduciendo, ¿no? Ahora mismo en su sistema nervioso. Es muy raro ese verbo. Bueno, usted mismo que ahora nos escucha, es una persona ¿Qué cool? Nivel de cool tiene? Porque aquí la Fernanda tiene un nivel, digamos que si son estrellitas, tiene 4.7 estrellitas de cool, de acuerdo a este estudio. Yo tengo 4 porque me mató la parte de apertura, eso me mató. Ya, eso te quitó puntos. Ya no soy cool. Ahora, ¿la palabra cool seguirá siendo utilizada, Fer? La palabra cool ya no es cool, siento. Sí, exacto. Ser cool hoy es cool. Ahora los chicos dicen si tienes rizo o no, ¿no? Tienes swag. Tiene rizo. O también ya es viejo. No, swag ya es muy viejo. Ya murió. Shit. Ya, eso ahorita mis 4 se fueron a punto 5. Adiós tus puntos de cool. A ver, voy a llegar con mi estudio. A ver, jóvenes. Espérense que aquí dice que tienen un profesor cool. Sí, bueno, pues esto fue... me llama la atención y creo que en un mundo donde estamos tan influenciados por un montón de cosas, como ciertos valores o ciertos rasgos pues, se perciben. Me parece algo muy interesante y también como relajado para poder cerrar este episodio. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast, pero quiero recomendar algo que no quiero dejar de pasar porque luego se me olvida y es un dolor que no transmitamos estas cosas que tienen valor. Fer, como sabes, ya estamos en tiempo del South by Southwest y en la semana se calentó muchísimo el tráiler de un documental que explora cómo un futuro padre, o sea, un papá que va a ser futuro padre,
un ser humano que va a ser padre, intenta descubrir qué está sucediendo con todo esto de la IA y explora todos los peligros existenciales y la sorprendente promesa de esta tecnología que la humanidad ha creado. Tuvo la habilidad de que muchos de los CEOs tecnológicos se sentaran a su documental. Esto es un documental, los entrevista y saca algunos statements sumamente fuertes, como cuando él le pregunta claramente a Sam Altman de, por favor dime, tú prométeme que todo esto va para bien, y Sam Altman lo voltea a ver con su cara de estúpido de siempre, dice, no, eso es algo que no te puedo prometer. Entonces ese tipo de statements que están, o sea, llama mucho la atención. Se va a estrenar, como les dije, en el South by Southwest. Se llama The AI Doc, el documento de IA, cómo me convertí en un apocaloptimista, o sea, optimista del apocalipsis. Así se llama. Llamó mucho la atención. Está en mi radar porque combina estas entrevistas de expertos, videos caseros, animaciones, datos en un formato película, y es por Daniel Roher, que ha ganado bastantes premios en distintos proyectos anteriores, incluido, si no me equivoco, un BAFTA, y se me está olvidando algún otro importante. Así que en este momento, en toda esa comunidad de chicos tecnológicos o Tecnoboys o Tecnobros, pues está como incomodando este documental, y estas cosas que incomodan me encantan, me fascinan. Entonces, si tú tienes oportunidad de verlo, The AI Doc, yo voy a estar muy atento, no se lo pierdan. Si encuentran la liga antes que yo para poder verla, por favor compartan. Así que se las dejo en su radar. Muy bien, ya está. Gracias por su amable atención. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó